Buenos días. A continuación estaré presentando el tema de control de motor paso a paso con PLC S7200 y HMI. Actualmente pertenezco a la Universidad Autónoma de Sinaloa y estoy estudiando en la Facultad de Ingeniería Culiacán la licenciatura en Ingeniería en Procesos Industriales. Esta presentación corresponde a la materia de control de máquinas eléctricas y es la práctica número 17. Esta materia está impartida por el profesor Mario Jaime García Irigoyen y mi nombre es Nidia Lorena Pérez Trujillo. Durante el desarrollo de esta práctica se realizará un programa para controlar el movimiento de un motor paso a paso, haciendo uso de una programación en PLC. Se podrá controlar el sentido de giro del motor, el número de vueltas que podrá dar y su velocidad. En este caso, el motor podrá girar a un medio de revoluciones sobre segundo, 1.25 revoluciones sobre segundos o 2 revoluciones sobre segundos. Se estará utilizando el driver DM556 para el motor y se utilizará un HMI para seleccionar el número de vueltas, el sentido de giro y la velocidad del motor. El objetivo de esta práctica será realizar el control de un motor paso a paso con PLC S7200 y HMI. Primero que nada, hablaremos un poco acerca de los componentes que utilizaremos para llevar a cabo esta práctica. Vamos a hablar acerca del motor paso a paso. El motor paso a paso, también conocido como motor stepper o de pasos, es un dispositivo electromecánico que convierte la corriente que fluye a través de él, o sea, impulsos eléctricos, en movimiento de rotación. El motor paso a paso funciona con corriente continua y puede ser casi de cualquier tamaño y par. En un motor paso a paso, como su nombre lo indica, cuando se le aplica energía a uno de sus devanados, da un paso en lugar de girar constantemente. Cada paso es una rotación en un ángulo especificado por el fabricante del motor, por ejemplo 1.2 grados. Por tanto, es capaz de girar una cantidad de grados, paso o paso medio, dependiendo de sus entradas de control. El motor paso a paso se comporta de la misma manera que un convertidor digital analógico y puede ser gobernado por impulsos procedentes de sistemas digitales. Este motor presenta la ventaja de tener precisión y repetibilidad en cuanto al posicionamiento. Ahora vamos a hablar acerca del driver que se utilizará para controlar este motor. En este caso utilizaremos el DM556. Este es un controlador de motores paso a paso de alta tensión que funciona a través de la tecnología DSP, lo cual lo convierte en una solución rápida y versátil para el manejo de un motor paso a paso. Este controlador trae integrado tecnología antirresonancia y control de corriente de hasta 5.6 A. Durante su funcionamiento, la operación es suave y precisa. Las especificaciones y características de este driver son las siguientes. El voltaje de operación va de 20 voltios a 50 voltios de corriente directa. La corriente pico de salida puede ser de 1.4 a 5.6 amperes. La corriente de señal lógica puede ser de 7 a 10 mA. Lo típico sería de 10 mA. La frecuencia de entrada de pulso va de 0 a 200 kHz. Tiene protección contra sobretensión y sobrecorriente. Y tiene 8 ajustes de corriente de salida seleccionables de 1.4 A a 5.6 A a través de los dip switch. A continuación tenemos una tabla en donde se especifica la manera en que se puede configurar la corriente de salida del driver. Tenemos que para tener, por ejemplo, una corriente de operación de 1.4 A, el switch 1 debe de estar encendido, el switch 2 también y el switch 3 también. Para tener una corriente de operación de 2.1 A, el switch 1 tiene que estar apagado, el switch 2 encendido y el switch 3 encendido también. Y así debe ir sucesivamente para cualquiera de las corrientes de operación aquí especificadas, que va de 1.4 A hasta 5.6 A. Ahora para la configuración del modo de corriente en standby se utiliza el switch número 4. En este caso, si el switch está encendido, la corriente será de un flujo completo y si está apagado será de medio flujo. Esta es una tabla para ajustar el número de pasos por giro que va a dar el motor. Puede ir de 400 pasos por giro hasta 25.000 pasos. Para ello se utiliza del switch 5 al switch 8. Aquí tenemos un ejemplo.
Para poner que de 400 pasos por giro, tendremos que tener apagado el switch 5 encendido del switch 6 al switch 8. Y pues así irnos hasta poder llegar a 25.000 pasos por giro. Tendremos que tener apagados todos los switches. Este driver también tiene estos pines de control que están aquí. En el que tenemos el primero, que es el pull positivo, que dice 5 voltios a 24 voltios. Esta es la entrada de señal de paso o pulso positivo. Aquí está conectado. El pull negativo es la entrada de señal de paso o pulso negativo. El dir positivo es la señal de dirección terminal positiva y el dir negativo es la señal de dirección de terminal de paso negativo. El ENA positivo es la señal de entrada de reinicio sin conexión terminal positiva y el ENA negativo es el que sin conexión permite restablecer la entrada de la señal terminal de negativo. Y el GND y el más V, o sea, el más voltaje, es la conexión de una fuente de alimentación desde 20 voltios hasta 50 voltios de corriente directa. Aquí donde está el que dice GND es la tierra y el más V es el voltaje. A continuación también hablaremos acerca del PLC que se estará utilizando, el cual es el S7200 con el CPU 1214. El PLC es una computadora industrial que se usa en la ingeniería para la automatización de procesos y tiene como finalidad que las máquinas desarrollen efectivamente todos los sistemas que la componen. En este caso, el PLC se estará utilizando para mandar los pulsos hacia el driver que va a controlar el motor para poder controlar pues, el motor a pasos a través de la programación que se realizó. Y estaremos utilizando el HMI. Un HMI es una interfaz hombre-máquina. Es una interfaz de usuario o panel que conecta a una persona a una máquina, sistema o dispositivo. Los HMI se comunican con los controladores lógicos programables, los PLC, y los sensores de entrada-salida para obtener y mostrar información para que los usuarios lo vean. Las pantallas HMI pueden ser para una sola función, como monitoreo y seguimiento, o para realizar operaciones más sofisticadas, como apagar máquinas o aumentar la velocidad de producción dependiendo de cómo se implementen. Los HMI se utilizan para optimizar un proceso industrial digitalizando y centralizando datos para un espectador. En este caso, el HMI lo estaremos utilizando como una pantalla táctil en la que podemos dar como órdenes al motor de lo que queramos que haga, en el que podemos estar controlando pues su arranque, su velocidad, su sentido de giro, cuántas vueltas va a dar, etcétera. El material y equipo utilizado para esta práctica es el motor a pasos el driver DM556, el PLC S7200 con un CPU 1214, el cual es ACDC y con salidas a relevador. Se estará utilizando un HMI Siemens de 7 pulgadas, una fuente de 24 voltios, cable Ethernet de armador clemero, cable calibre 16, conectores, clavija, entre otros componentes. Desarrollo de la práctica. Bueno, aquí tenemos el diagrama de alambrado que se utilizó para realizar las conexiones de esta práctica. Tenemos el PLC en el que pues conectamos línea y neutro como siempre. Las conexiones hacia el driver se hicieron desde el signal board del PLC, en el que primero conectamos a los 24 voltios del PLC, lo conectamos aquí a la primera entrada, la masa a la segunda, y aquí este es para la salida de pulsos. Se conectó aquí al driver y el siguiente fue para la salida del cambio de giro. También fue conectado al driver. Y las masas se conectaron aquí a la masa del PLC. También para el driver utilizamos una fuente de 24 voltios. Aquí se conectaron pues el terminal positivo y el terminal negativo. Y por último conectamos las bobinas del motor a pasos. Y también pues conectamos el HMI. También lo conectamos con una fuente de 24 voltios.
y pues todo fue conectado hacia la computadora para así descargarle el programa al PLC. Aquí tenemos la simulación que se está utilizando. Tenemos la simulación del HMI, en el que tenemos el pulsador de arranque, el de paro. Tenemos tres velocidades distintas a seleccionar, en la que tenemos un medio de revoluciones sobre segundo, 1.25 revoluciones sobre segundos, 2 revoluciones sobre segundos. Y tenemos el sentido de giro que puede tener el motor, que puede ser sentido horario o antihorario. A continuación vamos a ver un poco acerca de cómo funciona pues el HMI que estamos utilizando en la simulación. Lo primero que tenemos que hacer es introducir el número de vueltas que queremos que dé nuestro motor. En este caso yo voy a poner que dé 10 vueltas. Luego vamos a introducir el sentido de giro que queramos. Yo voy a poner que sea sentido horario y vamos a poner en la velocidad a la que queremos que gire. Yo voy a poner que gire a un medio de revoluciones sobre segundo. Y finalmente voy a arrancar el motor con el pulsador de inicio. Eso es lo que tenemos que hacer cuando lo estemos haciendo de forma práctica. Ahora vamos a ver la manera en que se comporta la programación al momento de estar utilizando el HMI. Lo primero que vamos a hacer va a ser introducir el número de vueltas. Podemos observar que pusimos que son 10 vueltas los que va a dar el motor y que el 10 se guardó en esta variable de palabra. Y una vez que es mayor esta variable que 0, entonces se activa esta bobina para seleccionar el número de vueltas. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser introducir el sentido de giro. Vamos a poner que el sentido de giro sea horario. Y como se podrá observar, se puso en set el sentido horario. Ahora vamos a introducir la velocidad a la que va a girar el motor. En este caso vamos a poner que sea la velocidad 1, que es de un medio de revoluciones sobre segundo. Y podemos observar que la se puso en set, mientras que en las otras secciones la velocidad 1 se puso en reset. Y pues finalmente vamos a presionar el pulsador de inicio para observar lo que ocurre. Una vez que pulsamos este botón, entonces se activa esta bobina que hace que el motor comience a girar. Pero una vez que transcurran todas las vueltas que seleccionamos, entonces se va a apagar automáticamente. Ahora, si nosotros quisiéramos interrumpir el giro del motor antes de que cumpla las vueltas seleccionadas, tenemos el pulsador de paro, que una vez que lo presionamos, entonces se activa esta bobina que lo que hace es que va a abrir un contacto que va a interrumpir el avance del motor y de esa manera se va a detener. Aquí tenemos el circuito en físico que se utilizó. Tenemos el HMI,
el PLC, aquí tenemos la computadora con la programación, la fuente de 24 voltios que se le conectó al driver y por último tenemos el motor a pasos que se está utilizando. Aquí tenemos la manera en que se configuró el driver, bueno, los switches del driver. Tenemos que el pulsador 2 es el que está encendido y los otros pulsadores están apagados. Por lo tanto, la corriente de operación que está mandando el driver es de 4.3 amperes. Y tenemos que el switch número 5 es el que está encendido y los demás están apagados. Por lo tanto, tenemos que son 20.000 pasos por giro los que está dando el motor. Aquí podemos observarlo. A continuación vamos a ver un poco acerca de la manera en que funciona el motor de forma física y vamos a ver algunos ejemplos con algunas velocidades seleccionadas y con el sentido horario o el sentido antihorario del motor. Vamos a seleccionar el sentido de giro horario. Ahora vamos a dar el número de vueltas que va a dar. En este caso yo voy a poner que dé 15 vueltas y la velocidad va a ser de 1.25 revoluciones sobre segundo. Cuando presionemos el pulsador para el inicio, el motor va a empezar a girar. Pero si nosotros quisiéramos detener el motor antes de que termine de dar el número de vueltas establecido, podemos presionar el pulsador para el paro y el motor se va a detener automáticamente. En este caso se va a seleccionar el sentido de giro horario y se va a introducir el número de vueltas. Yo voy a poner que sean 33 vueltas las que dé el motor y ahora la velocidad va a ser de 2 revoluciones sobre segundo. Y cuando pulsemos el pulsador de inicio, el motor va a empezar a girar. De igual manera podemos pulsar el pulsador para el paro para detener el motor, aunque no se cumpla el número de vueltas que introdujimos, como se puede observar a continuación. Y de esta manera el motor se detiene. Finalmente vamos a seleccionar el sentido de giro antihorario esta vez y el número de vueltas va a ser de 20 vueltas y la velocidad va a ser de 1 medio de revoluciones sobre segundos. Podemos observar que el motor se va a detener al momento de cumplir el número de vueltas establecido. En este caso vamos a llevar un conteo del número de vueltas que esté dando y el motor se va a detener. En este caso seleccionamos la velocidad más baja, que es de 1 medio de revoluciones sobre segundo. Por eso es que el motor está avanzando tan lentamente. Finalmente el motor se detuvo en la vuelta número 20 porque así estuvo programado para hacer. Para finalizar esta práctica, podemos resumir que se realizó una programación para el control de un motor a pasos. Con esta programación se podía controlar el sentido de giro del motor, ya sea en sentido horario o antihorario, el número de vueltas que podría dar y su velocidad, pudiendo hacer que el motor gire a una velocidad de 1 medio de revoluciones sobre segundos, de 1.25 revoluciones sobre segundos o de 2 revoluciones sobre segundos. Para hacer las conexiones del PLC hacia el motor se utilizó el driver DM556, el cual es un controlador de motor a paso de alta tensión, y para seleccionar el número de vueltas, el sentido de giro y la velocidad del motor se utilizó un HMI, que es una interfaz hombre-máquina. Finalmente, esta práctica nos ayudó a conocer cómo se debe de conectar un motor a pasos a un PLC y cómo se puede controlar con una programación. Estas fueron algunas de las páginas consultadas para la información que se está presentando durante esta práctica. Y pues espero que se haya entendido todo. Muchas gracias por su atención.